Everybody needs a little time away. I heard her say from each other. Even lovers need a holiday. Far away from each other. Hold me now. It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. And after all that's been said and done, you're just a part of me I can't let go. Couldn't stand to be kept away just for the day from your body. Wouldn't wanna be swept away, far away from the one that I love. Oh, now it's hard for me to say I'm sorry. I just want you to know. Hold me now. I really wanna tell you I'm sorry. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Ya estamos aquí listos para la sesión del día de hoy. Vamos a dar unos minutitos en lo que se conectan los que faltan. Unos 2, 3 minutitos nomás. Quizás 5, depende cómo vayan llegando. Y en un ratitito iniciamos. Seguimos, ya estamos listos, nada más vamos a esperar un par de minutos más. Gracias. I could never let you go. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. And after all that's been said and done, you're just a part of me I can't let go. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. You're gonna be the lucky one. Muy bien, pues vamos a iniciar el día de hoy con la sesión que amablemente ustedes han aceptado la invitación que les hice otra vez. Y aquí están nuevamente, vamos a tratar de aprender el día de hoy este tema que a mí se me hace muy importante y les voy a decir principalmente por qué. Porque me puedo jugar una quincena de mi sueldo a que el 50% de ustedes no lo está haciendo ni todo automático ni de forma correcta. Entonces, por eso me pareció que era interesante hacerlo, porque sí, muchos de los casos de
de soporte que nos llegan en el sistema es porque no tienen correctamente esta información o incluso peor porque nunca siquiera lo actualizan o hacen un trabajo doble al calcularlo por fuera, o sea, retrabajan toda la nómina para determinar cuáles fueron los movimientos que van a integrar al base de cotización, cuando en el sistema, obviamente, bien configurado, lo pueden hacer. Bueno, vamos a iniciar. Mi nombre es Gerardo Mandujano, por si alguien no me conocía. Por aquí veo a gente ya que ha estado anteriormente. Bienvenidos. Recuerden las reglas de este taller. Les voy a pedir que, bueno, pues pongan atención. Que se tomen ahí 1 hora y media que va a durar esto para que les pueda ser de utilidad, que no me tengan por ahí en segundo plano. Nadie nos gusta hacer plato de segunda mesa. Obviamente, pues hay urgencias, pues hay que atenderlas, ¿no? Participación también, me gustaría que si tienen dudas, preguntas, comentarios, las puedan hacer, ya sea abriendo el micrófono o mediante el chat, para que también esa pregunta o duda que tengan nos pueda servir a todos y tratar en la medida de lo posible, de contestarla. Bueno, pues nada más es eso, no pido mucho y vamos a empezar. Por aquí voy a estar un poquito todavía aceptando a los que van entrando, pero bueno, vamos a iniciar, ya saben. Vamos a ver una parte del fundamento, vamos a ver una parte importante en el sistema que es la configuración correcta y adecuada de los conceptos y vamos a generar el proceso que debemos de hacer cada bimestre para modificar el salario base de cotización. Y ahorita que vean lo que traigo en el fundamento, van a empezar a querer hacerlo, ya no lo van a dejar que se les olvidó y todo eso, ¿no? Ya saben, les pido su participación. Si les hago una pregunta, agradezco bastante que me contesten. Si les hago, bueno, que me digan sí, no, no sé. Luego hay 40 personas conectadas y solamente 3 contestan. Y les digo, sobre todo para ver que ahí están y que esto que les estoy platicando les sirva. Muy bien, vamos a empezar. Como les decía, soy Gerardo Mandujano y nosotros, o mi empresa es Contigo Consultores, somos distribuidores máster de la marca ContAquí, el software contable y administrativo líder en México, líderes en facturación electrónica, líderes en nómina y en muchas otras áreas. Aunque ustedes no sean usuarios del sistema de ContAquí nóminas, pues esta información les va a servir porque en teoría su sistema, si usan sistema de otra marca, tiene que hacer algo pues muy similar a esto, ¿no? También si tienen un sistema que no sea Compact para la nómina, pues los invito a pasarse al bando de los buenos y que puedan cambiarse a nómina, sobre todo que sepan que tiene todas estas funciones que muchas veces no las usamos. Y sobre todo que nosotros en Contigo Consultores estamos para apoyarlos en todos estos temas, en configuración, en capacitación, en asesoría, respecto a los temas de los sistemas, en este caso de nóminas. Nosotros no nada más les ponemos el sistema y les vendemos y al año la actualización, sino que tratamos de llevarles capacitación, conocimiento, para que ustedes le saquen el máximo provecho al sistema y no sea un gasto, sino una buena inversión. Entonces, ahí estamos a sus órdenes. Vamos a continuar. Bueno, este era mi acordeón. La modificación del salario base de cotización, vamos a encontrar el fundamento legal prácticamente exclusivamente en la ley del Seguro Social, en la ley del IMSS. Si nos vamos al artículo 15 en la fracción 1, dice que los patrones están obligados a, y entre otras cosas dice, registrarse, inscribir sus trabajadores en el instituto, comunicar sus altas y sus bajas y las modificaciones de su salario y los demás datos dentro de plazos no mayores de 5 días hábiles. De aquí empezamos a ver que ahí está nuestra obligación. Entre otras, que no vamos a tocar el tema ahorita, las altas, la instrucción, estamos hablando de las modificaciones de su salario. En el artículo 30, fracción o párrafo 2 de la misma ley del IMSS, dice que si por la naturaleza del trabajo el salario se integra con elementos variables, ahorita vamos a explicar si alguien tiene dudas que es variable, que no pueden ser previamente conocidos, se sumarán los ingresos totales
percibidos durante los 2 meses inmediatos anteriores y se dividirán entre el número de días de salario devengado en el periodo. Si se trata de un trabajador de nuevo ingreso, se tomará el salario probable que le corresponda a dicho periodo. Aquí ya empezamos a ver cómo vamos a generar esta modificación de salario. Aquí ya nos está hablando de elementos variables, es decir, que van a estar cambiando durante el desarrollo del trabajo. Entonces, como no sabemos cuánto va a ganar el trabajador el próximo bimestre, hablando de cuestiones que no son el sueldo base, obviamente sabemos que el sueldo base, pues sí sabemos cuánto va a ganar, pero cuestiones como comisiones, si va a trabajar descansos, si va a hacer horas extras, y algunos otros elementos, como no los conocemos, eso se le llaman variables, y entonces lo que vamos a hacer, vamos a sumar los ingresos que percibió en los 2 meses anteriores y luego dividimos entre el número de días de salario del bimestre y ahí tenemos ya nuestro salario base de cotización. Vamos a verlo más a detalle un poquito más adelante. Esto les decía en el artículo 30 de la Ley del Seguro. En los casos en el que el salario de un trabajador se integre con elementos fijos, ya tenemos ahí, repetimos, la cuestión del salario que es fijo, y variables se considerará de carácter mixto, por lo que para los efectos de cotización se le va a sumar a los elementos fijos el promedio de la variable, ¿sí? En los términos de la fracción anterior que era entre los días del bimestre, los días trabajados del bimestre. Esto lo encontramos en el artículo 30, en el párrafo tercero. Ya saben que el chat está abierto y también si alguien quiere levantar la manita para comentar algo, con toda confianza. Muy bien. ¿Cuándo se comunican estos cambios de salario? En el artículo 34 y párrafo 2 de la misma Ley del Seguro dice que los patrones estarán obligados, ahí dice obligados, no dice si el patrón quiere, ¿no? O si la de nóminas tiene oportunidad que lo haga. No, no dice así, dice como dice obligados a comunicar al instituto de entre los primeros 5 días hábiles de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, las modificaciones del salario diario promedio obtenido en el bimestre anterior. ¿Sí? Hay otros artículos que hablan de otro tipo de modificaciones. Modificaciones, por ejemplo, del salario diario, de las incapacidades, etcétera, etcétera. Y en todas nos dan 5 días hábiles para presentar estas modificaciones o para reportar esas modificaciones. En lo que nos está concerniendo el día de hoy, es la modificación bimestral. Bueno, pues aquí dice que enero, porque en enero reportamos noviembre, diciembre, en marzo reportamos enero, febrero, y así nos llevamos el bimestre. Por aquí ya nos preguntan, ¿esto aplica para los vendedores que trabajan, que cobran comisiones mensuales? Sí, es correcto. En estricta teoría deben de tener un sueldo base y sus comisiones variables es mixto. Estamos hablando de mixto. Si fueran algún tipo de comisionistas y exclusivamente por variables, estamos hablando de variable. Bueno, como les decía, ¿qué pasa si Lupita, la de nóminas, no quiso presentar? ¿O qué pasa si Lupita, la de nóminas o de recursos humanos, no informa al IMSS de las modificaciones? Pues se consideran infracción a la ley y a sus reglamentos, escuchen, los actos u omisiones del patrón o sujeto obligado que se enumeran a continuación. Son varios elementos del artículo 304A, párrafo tercero de la misma ley del IMSS, pero pues igual, para hacerlo más ágil para el tema de hoy, dice, no comunicar al instituto o hacerlo extemporáneamente las modificaciones al salario base de cotización de sus trabajadores. Bien, ¿vamos ahí bien? Ahora, ¿cuáles son las sanciones? Esto también está bien interesante.
Se impondrá sanción de 3 meses a 3 años de prisión a los patrones o sus representantes y demás sujetos obligados que, y también nada más tomé uno de los elementos que vienen ahí en el 311 párrafo segundo, obtengan un beneficio indebido y no comuniquen al instituto la suspensión o término de actividades, clausura, cambio de razón social, modificación de salario. Quiere decir que esto tiene una pena de 3 meses a 3 años de prisión. ¿Sí? Yo sé que si el patrón les cae mal a ustedes, pues pueden no presentar su modificación de salario para que lo metan al bote. Pues está bien. Si se lo merece, háganlo. Pero no creo que sea el caso. Así que tengan cuidado. Obviamente, yo no conozco, no me han dicho de un caso donde le hayan impuesto una sanción ni de 3 meses a alguien por no presentar una modificación de salario. No sé si ustedes conozcan algún caso, o quizá no tanto como una prisión, pero a lo mejor una multa. Ahí sí, la ley del seguro no menciona, o por lo menos no lo encontré, que mencionar algo de multas económicas. Les digo, si alguien tiene un caso y nos lo quiera compartir por estos temas, es totalmente bienvenido. Coméntenme y le damos el uso de la palabra. Por lo que dice el 311, el segundo párrafo, aquí está la sanción por no presentar, entre otros, la modificación del salario. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que se genera la obligación, ¿cuándo aplica? Dice que los cambios del salario base de cotización derivados de las modificaciones del artículo anterior, estamos hablando del 34, ya lo vimos, así como aquellos que por ley deben efectuarse al salario mínimo, surtirán efectos a partir de la fecha en que ocurrió el cambio, tanto para la cotización como para las prestaciones en dinero. Aquí les voy a platicar cuál es el objetivo de que ustedes estén reportando modificaciones de salario. Por lo general, o vamos a suponer que yo estoy ganando 200 pesos y traigo por ahí 208 de base de cotización, y el mes pasado, y por esos 208 pesos con los que estoy cotizando, pago a lo mejor 60 pesos de seguro, y el patrón paga a lo mejor 1,200 pesos en general de seguro al mes, yo 60 a la semana, 6 por 4, vamos a ponerle 24, 240 como trabajador. Pero el mes pasado vendí, cobré y gané comisiones, y mi salario base de cotización debió haber pasado de 200 a 400 pesos para el siguiente bimestre. ¿Qué pasa para el seguro si yo no modifico este salario? ¿Qué va a pasar? Van a pasar 2 cosas o 3 cosas. Yo debí estar ya registrado con 400 pesos de base de cotización, pero Lupita, ¿hay alguna Lupita de nóminas aquí? Una Lupita, bueno, pero Lupita, la de nóminas, no mandó la modificación y yo sigo reportado en el seguro 200 pesos. Van a pasar principalmente 3 cosas. 1, voy a pagar para el seguro, yo voy a pagar menos de lo que debo, el patrón va a pagar menos de lo que debe. Para yo, trabajador, voy a estar cotizando menos de lo que debo, mi pensión va a ser menor, bueno, mi Afore va a ser menor, mi crédito Infonavit va a ser menor, ¿sí? Y pues voy a estar en el caso de que estoy siendo un infractor a la ley y puedo tener una sanción de las que comentamos, ¿sí? Bueno, entonces tenemos, bueno, surte efecto de una forma inmediata, es decir, el bimestre noviembre, diciembre, a partir del 1 de enero ya debo de estar yo calculando mi nómina con el nuevo base de cotización que se generó del bimestre anterior. ¿De acuerdo? Aquí no tenemos que 5 días o que 2 semanas. Ahora, ya me pasé, ¿no? Ya me pasé de la primera semana del bimestre, estoy en la segunda o tercera que hago, pues hazlo antes, lo antes posible, ¿no?
incluso los que son muy, ¿cómo le podemos decir? Que buscan la perfección en su trabajo, pues tendrían incluso que cancelar los recibos de la semana que la calcularon con el base de cotización anterior y volver a hacerla con el base de cotización correcto. Por eso, de ahí la importancia de hacerlo en tiempo. ¿Sí? Muy bien. Fíjense, hay una lista que no está del... Bueno, no voy a arriesgar a decirles que son las únicas. Es una lista de muestra, de ejemplo. Eh, abarca una buena cantidad de elementos. Digamos que son, como dicen los contratos, son enunciativos más no limitativos, para que entendamos cuáles de estos conceptos que manejamos en la nómina nos van a generar una modificación del salario. Cuando hablamos de horas extras al triple, es decir, cuando se pasan de 3 horas diarias o 9 por semana, integran al 100% al base de cotización. Los premios de puntualidad y asistencia se integran solo si exceden el 10% del base de cotización. Aquí yo les voy a dar pues no sé si lo hayan notado, pero por lo general todo el mundo paga el 10% del salario. Volviendo al ejemplo, si yo estoy ganando 200 pesos diarios, pues de puntualidad me van a dar 20 pesos. Pero como dice que el tope es el 10% del base de cotización, no el salario diario, yo podría estar pagando o recibiendo, si mi base de cotización fueran 400, hasta 40 pesos diarios, sin que se vayan a la variable, a integrar al base de cotización, porque es sobre el base de cotización, no sobre el sueldo diario. Entonces tienen todavía un poquito de colchón para meterle más a los premios por ser el 10% del base de cotización. También entiendo que al ser variable, pues a lo mejor no les conviene estar subiendo y bajando constantemente el premio de puntualidad, pero bueno, ahí está, así dice, o así lo debemos de considerar. Ahora, ¿qué más integra? Los premios de productividad, bonos de productividad, eficiencias similares, integran al 100%. ¿Sí? Es decir, que si yo le doy un bono al trabajador, como yo le quiera llamar, premio, bono, productividad, eficiencia, etcétera, todo eso se considera para que le cuente para su base de cotización del siguiente bimestre. Sobresueldos por ausencias y compensaciones también integran al 100%. Aquí hay una pregunta, dice, ¿eso significa que el IMSS nos permitirá modificaciones de salario hacia arriba y hacia abajo, ya que anteriormente yo tenía entendido que no podíamos bajar el salario? Ok, muy buena pregunta. La respuesta es siempre, o desde que yo me acuerdo, se ha permitido. Pero aquí estamos hablando de un salario base de cotización que también para muchos lo conocen como el integrado. El salario del trabajador no lo puedes bajar por regla general. Seguramente habrá algún caso como cambió de turno, bueno, ni de puesto ni de turno, no. A lo mejor cambió de horario, estaba trabajando de tiempo completo y ahora va a trabajar medio turno, semana reducida, etcétera. Ahí es donde por lo general no puedes bajar el salario del trabajador. El base de cotización sí puede bajar y subir de un bimestre a otro. En el mismo ejemplo, yo en el siguiente bimestre no vendí nada porque ustedes no me quisieron comprar sistemas Compact y no tuve comisiones. Entonces, como no tuve nada de comisiones, pues el siguiente bimestre mi base de cotización se va a bajar de 400 a 208 pesos. Pero el base de cotización, no mi sueldo base, ese es el que no se puede bajar. No sé si con eso quedó contestada la pregunta. Espero que sí. Muy bien. Entonces, déjenme tomar un poquito de agua.
Muy bien. Dice por aquí también las horas extras dobles, ¿cómo integran? Las horas extras dobles, si no me equivoco, están exentas para integración. ¿Ok? Y ahorita también las revisamos. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más integra? Las propinas. Los descansos laborados también integran al 100%. La prima dominical integra al 100%. Los incentivos, las comisiones y los viáticos grabados. El tema de viáticos es otro tema completo, da para otro curso, para un curso. Igual y si ustedes me dicen, hacemos uno de manejo de viáticos en compaquinóminas, nada más. Ustedes no dejen de aplaudir, yo no dejo de cantar. Entonces, todo esto integra al salario base de cotización y en qué porcentaje. ¿Sí? Ahora, ¿qué no integra? Ahí está la respuesta. Las horas extras dobles, algunos conceptos como herramientas de trabajo. El fondo de ahorro, fíjense, trae una condición, va a ser exento siempre y cuando se deposite en maneras igual, en partes iguales entre el patrón y el trabajador y sea depositado en el fideicomiso como ahorro para el trabajador. ¿Qué otra cosa no integra? Cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de carácter sindical, aportaciones del patrón para cuotas del seguro de retiros, cesantía en edad avanzada y vejez, aportaciones del patrón para el Infonavit, las utilidades. Todo esto no integra. ¿Qué más no integra? Los viáticos exentos, ¿sí? Alimentación y habitación onerosas. ¿Qué significa o cómo entendemos esos onerosos? Cuando el trabajador aporta una cantidad por ese concepto, por lo menos del 20% de UMA por cada concepto. En esos casos sí se considera exento. Los vales de despensa están exentos si no se pasa del 40% de la UMA. Si el patrón da despensa mayor al 40% de la UMA, entonces el excedente se integrará al base de cotización. ¿Sí? ¿Qué otra cosa no integra? Cantidades con fines sociales que constituyen un fondo de pensión están exentas mientras cumplan las características de la Comisión Nacional de Ahorros para el Retiro. Ayuda de automóvil o gasolina mientras sea utilizado para realizar actividades laborales. Anticipos de nómina al no tratarse de ingresos, sino préstamos a cuenta de nóminas futuras. ¿Qué otra cosa no integra? Gastos funerarios, primas de seguros, becas y útiles escolares. Les digo, generalmente es una lista bastante completa. Si tuvieran alguno muy particular, pues me dicen y lo revisamos. Simplemente esa lista está bastante demostrativa lo que integra y lo que no integra. Si ustedes manejan estos conceptos similares en sus nóminas, hay que empezar a revisar la configuración para saber si efectivamente están calculándolo bien. Una de las principales causas de que se haga un trabajo doble y que prefieran calcularlo, aunque signifique trabajar más o trabajar doble o definitivamente mejor ni hacerlo, es que al no estar correctamente configurado el sistema, no tienen ustedes la confianza de que el sistema lo esté haciendo bien y por eso no lo hacen o lo hacen por fuera. La realidad es que si el sistema está bien configurado y aplicamos correctamente los conceptos, el sistema nos va a generar la información y nos va a generar nuestra modificación correcta de base de cotización cada bimestre. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer un par de ejemplos. Tenemos dos trabajadores, Ángel Ramos Zapata, que trae un sueldo diario de 217.61. Hay que empezar a identificar que hay un salario base de cotización por la parte fija, que es de ese sueldo diario, sacamos la proporción, que recuerden que al primer año con prestaciones de ley es el 1.048, si no me equivoco. Ustedes se lo saben de memoria, yo todavía batallo, o ya batallo. ¿Sí? Que significa los 365 días de sueldo más 6 días
no, más 15 días de aguinaldo, más 1.5 días de prima. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí para que... ¿Sí? Días de sueldo, aguinaldo y prima vacacional. Estamos hablando de días, ¿eh? La suma, porque a veces unos se lo saben y no sabemos bien de dónde salió, ¿no? La suma da 381.50 y si dividimos los 381.50 entre los 365 días del año, nos da 1.04520548, que también conocemos como el factor de integración. Esto es por la parte fija, con prestaciones de ley. Si nosotros damos más prestaciones, por ejemplo, 30 días de aguinaldo y a lo mejor 10 días de vacaciones, ¿sí? Nuestro factor de integración va a cambiar, es decir, que ese 1.0452 no es forzosamente ese, depende de nuestras prestaciones. Aquí estamos hablando de el 25% de los días de vacaciones, ¿sí? Por un sueldo de 217.61, según nuestro factor de integración, nos va a dar, en este caso, los 228.94. Que si tuviéramos así, a lo mejor aquí le ponemos 2.5 y ahí está. Ahí nos salió. Más o menos. Entonces, esto es por la parte fija. Ahora, ¿qué otro dato necesitamos? Necesitamos los días del bimestre. Ustedes saben que según el bimestre, enero-febrero puede tener 59 días o 60 días. Marzo-abril va a tener 61, abril, mayo, junio, 61, julio, agosto, 62. Y necesitamos ese dato para hacer la operación. Ahora, la misma ley del seguro dice que a estos días del bimestre le podemos restar días de incapacidad o ausencias, es decir, los días del bimestre que el trabajador no laboró, ¿sí? Por lo tanto, digamos que esos días no tuvo, o sea, ponerlo así, no tuvo percepciones. En el caso de Ángel, no tuvo ausencias en el bimestre. Después necesitamos saber cuánto tuvo de percepción gravable del bimestre. Él tuvo 22,689.62. ¿De qué tuvo esos 22,000? Ah, pues bien fácil. Vámonos a la lista. Y él pudo tener horas extras triples, premios de puntualidad, productividad, sobresueldos, propinas, primas dominicales, comisiones, viáticos grabados. De todo eso, él ganó 22,682, los cuales los vamos a dividir entre los días del bimestre y nos va a dar 371.96 pesos. A lo que tenemos como base de cotización por la parte fija, que son 228.94, le vamos a sumar esos 371.96 y nos va a dar 600 pesos con 90 centavos, que es el nuevo base de cotización para su siguiente bimestre. Eso está, yo creo, muy fácil, pero de aún así, si alguien no le entendió, dígame con toda confianza y no digo su nombre para que no le dé pena. Ahora, tenemos el otro caso. Bruno Grimaldo tiene un sueldo de 148.79. Esto es porque el respaldo que tengo es del año pasado. Ahorita ya no puede ganar eso porque ya está abajo del mínimo, pero pues el respaldo todavía lo tengo del año pasado. Entonces, 148 pesos. Por parte fija son 155 pesos. Los días del bimestre son 61, pero él tuvo 5 incapacidades o ausencias. Él ganó por conceptos que integran 5,043 pesos
los cuales los dividimos ya no entre 61, sino entre 56, que es 61 menos 5, y nos da 90.06. Lo sumamos a los 155.72 y su nueva base de cotización es de 245.78. Espero que no haya dudas sobre cómo se calcula. Creo yo que la parte más difícil de hacer esto, ¿sí?, es determinar este importe. ¿Sí? Bueno, mira, por aquí nos comentan, fíjense. Para los casos de pagar 15 y 15 días por mes, incluyendo el mes de febrero, yo la mayoría de las veces aplico 60 días para todo y ya tuve revisiones con el IMSS y no fue observada. Entonces, si no se quieren complicar la vida, mándenlo a 60. Si no quieren complicarse ni siquiera para eso, dejen que el sistema lo haga solo, nada más les digo, bien configuradito y les va a salir. ¿Sí? Muy bien, entonces les digo, la parte difícil es llegar a este numerito. Lo demás está muy sencillo. Bueno, antes de continuar, ya para pasar también al sistema, no se les olvide ya actualizar su tabla de salarios mínimos para el 2022, no tener empleados debajo del mínimo, actualizar su UMA, la pueden actualizar ahorita, aunque la UMA aplica al 1 de febrero, ¿eh? Lo que estamos viendo precisamente, mandar proceso de base de cotización bimestral, no cambió la tabla de ISR mensual, actualicen sus sistemas para el CFDI 4.0 de la nómina, y ahorita ya se actualizó también el factor de descuento Infonavit. También es importante que lo actualicen en el sistema, porque si no les va a seguir calculando los créditos Infonavit que están como veces o factor de descuento con el anterior. ¿Sí? Muy bien, déjenme continuamos por aquí. Oye, Gerardo, una pregunta. Sí. La actualización del CFDI 4.0, ¿eso hay que pedírselos a ustedes o cómo se hace el sistema? Sí, de preferencia para hacer la instalación. Recuerden que tenemos enero, febrero y marzo y abril para estar en convivencia con el CFDI 3.3 y el 4.0. Sí. A partir del 1 de mayo ya tendríamos que estar todos emitiendo CFDIs 4.0, llámense facturas, cartas porte, recibos de pago y en este caso nómina. ¿Sí? Hay algunos cambios, no son muy complicados en el caso de la nómina, porque la nómina, la complejidad la trae el complemento de la nómina, pero sí va a ser necesario que se haga una actualización para que el CFDI de la nómina salga con versión 4.0 ya para mayo. ¿Sí? Las versiones que están saliendo ahorita vienen con preparación, pero no vienen todavía con la emisión en el caso de nóminas. Entonces vale la pena esperarnos hasta cuándo o qué. Mira, depende cuál sea tu necesidad, porque ahorita la versión que está ya trae la cancelación automática o cancelación con el nuevo esquema para la nómina. Entonces, posiblemente te convenga ya actualizar para que ya puedas seguir cancelando tus recibos de nómina con el nuevo esquema, con el motivo de cancelación, y puedas seguir cancelando, ¿no? En caso de que quieras retimbrar la nómina. Pero todavía no te va a traer la emisión 4.0. Más adelante saldrá la que trae la 4.0. Okay. Preguntan del costo de la actualización. Mira, depende si tu licencia es anual, no tienes que pagar licencia para tener las nuevas versiones, ¿no? Obviamente, si requieres que nosotros hagamos el servicio, pues ahí sí es el servicio de nosotros, pero la licencia como tal no pagas nuevamente. Muy bien, entonces vamos a continuar. ¿Dónde estoy? Déjenme ver aquí. Permítanme tantito. Es que dejé de compartir, perdón. Ahí estamos otra vez. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, ya que lo preguntan, ¿no? ¿Qué tenemos en Contigo Consultores? Servicio de soporte técnico, configuración y reimplementación, configuración de interfaces entre nómina y contabilidad de los demás sistemas, asesorías, capacitaciones. Tenemos cursos sin costo con expertos externos que nos han dado varias sesiones. Algunos ya han entrado con ellos.
Y bueno, ahorita no voy a ir a eso. Tampoco a eso porque la puse mal. Vámonos al sistema. Muy bien, vámonos al sistema. Aquí está mi sistema. ¿Sí? Es una empresa que todavía está en el año anterior, 2021. Y lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos o revisar que nuestros empleados tienen efectivamente un base de cotización mixto. Sobre todo cuando sí tenemos estos elementos que integran, lo más correcto es ponerlos aquí como mixtos. Si nunca pagamos más que el sueldo, entonces pueden ir fijos. Si son comisionistas sin sueldo base o trabajan por destajo, por hora, aunque yo creo que es muy raro que alguien ya nada más esté así por destajo, por comisión, seguramente algún sueldo base, por lo menos con el mínimo, que estén como base de cotización mixto. Esto es para que el reporte nos pueda generar correctamente la modificación. Entonces, revisar que estén como mixto. ¿Qué más vamos a revisar? Cada uno de los conceptos que usamos en la nómina, vamos a revisar que esté correctamente configurado. Vamos a revisar primero las horas extras. Por lo general, las horas extras no las movemos, no las modificamos. ¿Por qué? Porque ya está correctamente configurado para cuestiones de ISR y aquí en la pestaña 3 para lo que integra para el IMSS. Y ya nos dice que mediante esta fórmula, cuando sean horas extras, nos las va a mandar integrar y la diferencia nos la va a dejar, digamos, exenta. ¿Sí? Para cuestiones del integral. En los conceptos de nómina, si nosotros vemos, si no lo hemos platicado ya con ustedes, si no los volvemos a platicar, no hay ningún problema, tiene 5 importes. El importe total, que es, por ejemplo, cuánto vamos a dar de despensa, aquí está, ¿sí? Después, el importe 1, cuánto va a ir grabado de ISR de esa nómina, cuánto va exento de ISR, ¿sí? El 3, cuánto integra. Si aquí alcanzamos a ver un poco, vamos a poder entender la fórmula. Dice, el total de la nómina, quítame, aquí dice 0.4 de UMA, quítame el 40% de la UMA por el salario. Entonces, aquí va a decir que lo que está integrado es lo que exceda del 40% de la UMA por los días del periodo o los días por lo que estamos pagando la despensa. ¿Sí? Y por lo tanto, la diferencia pues va a quedar exenta, no va a integrar. Y además, aquí debemos asegurarnos que esto que estamos viendo como integrado se acumule en el acumulado que se llama IMSS percepción variable. Si yo manejo el concepto, por ejemplo, vamos a poner una gratificación, que todo le digo que se vaya, pero no tengo este acumulado, no me va a salir. Y ahí es donde empiezo yo a desconfiar del sistema, porque cuando di de alta el concepto, no le puse el acumulado de IMSS percepción variable. Pasa sobre todo cuando hacemos conceptos propios, ¿sí? Y no consideramos correctamente tanto el total que se vaya a integrar y no lo mandamos al acumulado. En el caso del exento no trae acumulado, no necesitaría un IMSS exento, ¿sí? Y entonces aquí le decimos que el bono de desempeño, todo se va a grabar para IMSS y todo se va a grabar para ISR y todo, el total se va a integrar a la variable. Como les decía, como veíamos en los casos de los bonos y de la despensa, también alcanzamos a ver aquí en la fórmula
que trae un base de cotización vigente por 0.01 para determinar el tope que no va a integrar y el excedente que sí va a integrar. Entonces, aquí está el núcleo de que nuestro sistema efectivamente haga correctamente el cálculo del base de cotización. Si yo no le pongo algo a un concepto y lo uso, pues por lógica no me lo va a considerar y no me va a dar el resultado correcto. ¿De acuerdo? ¿Alguien hasta aquí tiene alguna duda, pregunta o comentario? El video lo vamos a poner, yo creo que en nuestro Facebook de Contigo Consultores o en el YouTube de Gerardo Mandujano. Pero por lo más seguro en el Facebook de Contigo Consultores. Muy bien, al parecer no hay comentarios. Aquí los sigo leyendo. Les digo, esto es lo más importante. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se hace el proceso? Vamos a revisar. Acuérdense, en la primer semana del siguiente bimestre es cuando o sea, semana o periodo, puede ser catorcena o quincena. Lo digo semana por decir el periodo. Vamos a revisar cuándo tenemos configurado nuestro fin del bimestre. En este caso, que yo estoy ya en noviembre, ¿sí? Yo tendría que haberlo presentado, haberlo calculado la primera semana de noviembre. ¿Febrero, marzo, octubre? Sí. Entonces, la última semana de octubre fue el periodo 43, según lo que tenemos aquí. Mi periodo 44 es mi inicio de bimestre. Se fijan aquí en la configuración del sistema y de eso va a depender cuándo yo lo tengo que hacer. ¿Sí? En la semana 44 yo tengo que hacer. Oye, también tengo periodo catorcenal. Ah, pues entonces para el periodo catorcenal, te fijas cuándo termina tu mes de octubre y tú lo vas a hacer en la catorcena 23 porque es tu primer catorcena de noviembre o es inicio de bimestre. ¿Sí? Ya se nos pasó, ok, lo podemos hacer en cualquier momento. Obviamente, como les dije hace rato, habrá quien diga, ah, me equivoqué, no merezco vivir, quiero regresar el respaldos para hacerlo bien desde el principio. Hay quien diga, déjalo, ya se fue. Muy bien, ¿cuál es el proceso? El proceso es en el menú IMSS Infonavit y proceso de modificación de SBC, parte fija por aniversario laboral. Cuando el trabajador cumple años en el trabajo, o sea, cumpleaños de trabajador, no de edad, su base de cotización por la parte fija también cambia. También eso no se les escape. ¿Por qué? Porque va a cambiar muy poquito, porque de un año a otro incrementan sus días de vacaciones. ¿Sí? Y en el ejemplo, ¿sí? 365 días, 15 de aguinaldo, primo vacacional que es 6 por punto 25, al segundo año pasa a 8 días de vacaciones y incrementa una micronésima de nada su base de cotización, pero ya es algo y hay que hacerlo, ¿sí? Entonces nos vamos a ir a IMSS Infonavit, proceso de modificación del base de cotización por parte variable o por aniversario laboral. Les voy a compartir Déjame ver si se puede pasar por ahí. Ahí está. No me acuerdo si pide conexión. Bueno.
Aquí tenemos ya la hoja de trabajo con la que vamos a generar el cálculo. Si nuestros conceptos están bien configurados, que fue lo que revisamos, sobre todo los que usamos en el periodo, o vamos a suponer que no, les voy a dar un extra que no estaba considerado. Vamos a suponer que durante nuestra nómina estuvimos pagando bono de desempeño, pero no teníamos el acumulado. ¿Sí? Entonces, sí, efectivamente nos genera un bono, pero no acumuló. Esto es muy sencillo. Si este no está, ahí sí tenemos que hacer ahí algunas otras cosas más complejas. Si lo único que nos faltó fue no poner el acumulado, pero sí calculamos su parte grabada, entonces lo que vamos a hacer, o incluso que no la pusimos aquí, que esto tampoco venía, miren, así. Estuvimos pagando bono de desempeño y nunca le calculamos qué integraba, y por lo tanto tampoco le acumulamos al acumulado fiscal de IMSS, percepciones variables. Lo que vamos a hacer es, en el importe total, en el importe 1, que seguramente sí se estuvo calculando, aquí vamos a meterle el acumulado. Este no nos deja. Ya me hizo quedar mal. Sí, esto no me va a dejar bajar solamente hasta acá. Bueno, hay que recalcular. Bueno, vamos a suponer que lo único que nos faltaba entonces, como el ejemplo principal, era el acumulado, que sí grabamos el total. Entonces, en este momento, le metemos el IMSS percepción variable, guardamos y vamos a mandar una herramienta que se llama reconstrucción de acumulados. ¿Para qué? Para que ahora sí me considere esos importes en mi integración al IMSS, y antes de mandar el proceso, mandamos esta reconstrucción de acumulados y ya nos va a salir. Bueno, vámonos entonces a la hoja de Excel. Bien. En las hojas de Compact, las celdas que están en amarillito son editables. Lo demás prácticamente es programado. Entonces, aquí únicamente lo que podemos hacer es poner los parámetros que queremos. ¿Qué registro patronal queremos hacer? Vamos a poner este. Departamento inicial vamos a poner todos. El bimestre octubre, septiembre, octubre, y empezamos a generar el archivo. Vamos a darle tiempo a que termine. Acuérdense que no hay que ser desesperados. Si le dan clic al centro, lo vamos a descomponer. A veces hasta cerrando o minimizando la ventana también se descompone la ejecución. Es mejor ser un poquito pacientes, esperar a que termine. Ahorita les voy a mostrar porque me apareció en la otra ventana para que vean cómo va a aparecer. Y vamos a revisar cada uno de los elementos. A ver si no me hace quedar mal. Ya ven que luego en los cursos me falla. Ya empezó a vaciar la información. Ahí en los parámetros se puede elegir solamente un departamento, solamente un registro patronal o todos los registros patronales, por rango de trabajadores, por si a lo mejor se lo dividen en su empresa, que lo puedan hacer por partes.
Les digo, ya está generándolo. Ahorita que termine lo paso a la ventana. Lo puedo pasar acá, mire. Ahí está. Ya lo están viendo, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, nada más hay que esperar, les digo, que termine. Tratar de no cortar el proceso dándole un clic o moviendo la ventana. Les digo, a veces se pone muy delicado el sistema, el Excel, y no termina el proceso. Bueno, déjenme que termine. Hubiera mandado menos, hasta ahorita se me ocurrió. Pero creo que no son muchos. Muy bien, ya terminó. Déjenme, vuelvo a compartir la segunda. Lo paso para acá. Aquí está. Sí lo están viendo, ¿verdad? Muy bien. Cuando termina, vamos a revisar, por ejemplo, que, bueno, puso todos los trabajadores. Hay que ver la columna, la fila de totales donde ya terminó. Si no ven la de totales, quiere decir que a lo mejor se terminó antes. Esta fecha es editable. Ahorita, como ya nos pasamos, mi primer día del siguiente periodo, pues es el 18 de noviembre. Yo la puedo dejar, la puedo mandar del día primero. Ya no tendría mucho efecto retroactivo, ¿sí? Pero bueno, para que quede ahí, puede ser. ¿Esto por qué se cambian? Hay algunos periodos configurados que a lo mejor el periodo empieza el día 2, o el día 3, o el día 29. Entonces yo le puedo poner aquí que sea desde el día primero, que es lo más correcto, que es lo correcto, ¿sí? Ahora, ¿qué más vamos a tener? Abajo vamos a ver que son 5 pestañas donde dice 1, base de cotización fija más variable, 2, parte fija, 3, parte variable, 4, detalle parte variable, 5, tablas y conceptos. ¿Sí? En las tablas y conceptos vamos a ver todos los conceptos que acumulan ahí percepción variable, que son estos. Si usamos uno que no está aquí, significa que nos falta el acumulado. Tipo de prestaciones que tenemos indicación de confianza con días de vacaciones, porcentajes, días, tabla de la UMA, que ya está actualizada, eso es como referencia. La parte o la pestaña 1 es lo que donde vamos a generar el movimiento para mandarlo al sistema, ¿sí? Vienen los totales. Si lo queremos ver por partes, nos vamos a la parte fija, ¿sí? Donde dice el base de cotización, que como les comentaba, lo más seguro es que es mixto, fecha de alta, antigüedad, salario diario, salario base de cotización actual por parte fija, fecha del base de cotización parte fija, días de vacaciones, prima días de aguinaldo, factor de integración, base de cotización por parte fija. En este caso, esta persona que fue la que pusimos en la presentación no cambió de antigüedad y no tiene un nuevo base de cotización por la parte fija. Por el contrario, el primero, que se llama Castillo López, ¿sí? En este periodo tiene antigüedad laboral, por lo tanto, su factor de integración pasa a 1.053 y su base de cotización pasa de
156.54 a 156.70. 20 centavotes más para el IMSS. Y nos dice si cambió de antigüedad y por lo tanto tiene esa modificación. ¿Sí? Entonces, esto es cómo se comportó por la parte fija. Ahora, la parte variable. Aquí tenemos en resumen qué variables tuvo en el bimestre. Podemos revisar. Aquí viene, actualmente tiene Ángel 360 pesos. Tuvo 22,000 pesos de ingresos variables. Días base, aquí por ejemplo le podemos cambiar desde acá arriba a 61, si se fijan, ¿sí? O a 59, o a 60, o incluso julio-agosto a 62. Vamos a poner lo común que son 61. Y obviamente este numerito me cambia totalmente el base de cotización, ¿sí? Ustedes le podrán poner y decidirán si está correcto por 61 días, por 60, 59 o como sea. Seguimos entonces con Ángel. No tuvo ausencias, no tuvo incapacidades. En el otro ejemplo que era Bruno, tuvo 5 incapacidades. Esos 22,600 los dividimos entre 61 y nos da 371 pesos con 96 centavos de su nuevo base de cotización. En la parte de la derecha viene desglosado de cuánto fue su percepción variable por periodo. Aquí hablamos de semanas y el bimestre tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas del bimestre. ¿Sí? Hay algunos bimestres que van a tener 8 semanas, otros van a tener 9, muy raro que tengan 10, pero semana con semana tuvo esa percepción. Y aquí viene, obviamente, pues la suma de cada semana. Habrá trabajadores, por ejemplo, que no hayan tenido, ¿no? Aquí casi todos tienen. Otros que tengan menos, es normal. Y de aquí genera cada uno su cálculo. Oye, Gerardo, pero esos, ¿por qué 8,300? ¿Por qué 8,300? ¿De dónde salen? Ah, mira, en la pestaña 4, que es detalle, nos vamos con Ángel y vamos a ver, además ahora de verlo por periodo, lo vamos a ver por concepto, que lo vamos a ver aquí. ¿Sí? Mira, el periodo 35 tuvo 800 de gratificación. El 36 también. El 37, 800 de gratificación y 7,500 de desempeño. El 38, 800 de gratificación y 435 de festivo o descanso laborado. El primero, por ejemplo, tuvo primas dominicales. Una gratificación, prima dominical, prima dominical, prima dominical, gratificación. Día festivo trabajado, hubo 1. Y así podemos encontrar el desglose de cada uno. ¿Sí? Oye, pero es que ellos ganan comisión y no aparece. Ah, pues es porque no configuramos la gratificación para que mandar el acumulado. ¿Sí? Oye, que aquí me aparecen horas extras. Ah, pues seguramente fueron triples. ¿Sí? Y bueno, aquí es donde podemos revisar cada uno de los conceptos que le están integrando a cada trabajador. Los totales y acuérdense que aquí es donde podemos cambiar los días del bimestre para que nos dé el nuevo salario de cotización. Todo lo demás se actualiza y de aquí, cuando estamos de acuerdo con el cálculo que nos genera el sistema, ¿sí? Si tuviéramos alguna observación o si viniera alguna observación del sistema ya aparecería. Y igual recuerden la fecha de aplicación. Cuando estamos correctos y seguros, le damos aplicar modificación de base de cotización. Yo la voy a mandar con fecha del 18 para que me aparezca. ¿Sí? ¿Desea continuar con la exportación de salarios a conto aquí nóminas? Le voy a poner que sí.
El sistema hace su trabajo, me manda una bitácora, yo le digo que sí la quiero ver para ver si hubo algún detalle, algún problema. Y me pasa todo lo que se mandó. Algunos que no tuvieron modificación de base fija, pues va a decir que es la misma. Algunos sí me lo va a aplicar. Si es la misma, pues no me lo modifica. Resumen de operaciones, si hubiera errores, aquí me los marca. Y en este caso ya aplicamos las variables al sistema. Vamos a buscar, por ejemplo, a Ángel. Nada más que no me acuerdo cómo se apellidaba. Aquí está. ¿Sí? Si se fijan, tenemos ya los 600.90 que nos salió en la presentación, en el PowerPoint, ¿sí? Del proceso que hicimos. Y algo también bien interesante, que en sueldos y en cálculos ya tenemos también su histórico de cuál fue su última fecha donde tuvimos modificación de salarios, que fue el 1 de noviembre del 2021. Aquí lo hicimos de extra, de más, con fecha del 18 de noviembre. Si vemos aquí en sueldos y salarios, la fecha del variable es 18 de noviembre porque nosotros se la sobrepusimos para efectos del curso. Ya se había hecho. ¿Sí? Si no lo hacen de esta manera, si por algún motivo ustedes creen que la forma correcta es sacarlo por fuera y ponerlo aquí, o ponerlo, ¿dónde? O ponerlo aquí de forma manual, pues no, ¿verdad? Así no era. Es como les acabo de mostrar. ¿Te parece un poco cómo se aplican los cambios? Ya lo vimos, por eso les pido desde el inicio que estuvieran atentos. Entonces, una vez que generamos ya los movimientos, nuestro siguiente cálculo de la nómina, vamos a ver si estaba calculado. Haz para mostrarles, no estaba calculado. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, si calculamos al empleado, pues su seguro y sobre todo el seguro del patrón, pues van a subir a lo mejor de cómo venían por la cuestión de que ahora está cotizando con 600 pesos de salario diario integrado. Otra cosa interesante, si esta integración nos genera un base de cotización, acuérdense que hay un tope de 25 UMAS, ¿sí? Entonces, el mismo sistema, si tuviera, por ejemplo, comisiones y les da un salario base de cotización y se pasa de las 25 UMAS, el sistema de todas maneras lo deja topado a 25 UMAS, porque es el tope hacia arriba del base de cotización, ¿de acuerdo? Quiere decir que a lo mejor si gana 100,000 pesos de comisiones mensuales, pues no va a cotizar, digamos, con 5,000 pesos de salario base de cotización, sino con el tope de las 25 UMAS. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, pregunta o comentario hasta aquí? Dice Fernando, ¿alguna forma de agilizar esto? Tarda como 1 hora. Depende mucho del número de empleados que tengas y de la calidad del servidor que tengas o del equipo que tengas y la red que tengas. ¿Sí? Pregunta Dulce, si solo tengo base de cotización fija, ¿solo se hace por aniversario laboral? Es correcto, solamente se hace por aniversario laboral y debes de tener cuidado que aunque lo tengas como fijo, no le estés pagando variables, ¿sí? O que las variables que le estás pagando, asegurarte que no se pasen del top. Mismo proceso, sí. Sí, mismo proceso. Nada más que obviamente todo lo que es variable te va a quedar en cero. Si te fijas, dice parte variable y fija por aniversario laboral. Es decir, sí, ahí mismo. Igual, para que sea masivo y para que te lo registre el historial de modificaciones de salario, tienes que hacerlo con el proceso. Cuando lo haces directamente a mano, no te va a generar un historial.
Y pues eso de a mano se hace como para ponerlo, no sé si ya se te pasó la fecha, estamos haciendo una empresa nueva, obviamente si no vamos a poder meter el proceso. Tenían el 15 de julio. Ajá. Y ahorita 2 meses se presentaron a más tardar el 15 de julio. Ok, estaba bueno el chisme, pero mejor le seguimos acá. Muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario? ¿Todo ya se lo sabían o no se lo sabían? A ver, cuéntenme. ¿Sí estamos en lo mismo? ¿Alguna duda, pregunta? Por aquí me dice María que todo bien. Bueno, recuerden ¿cómo se lo comunico al IMSS? Ah, ok, aquí viene la última parte. Vamos a hacer tanto la exportación para ITSE y la interfaz para el SUA. Vamos a empezar con el ITSE. En el sistema tenemos en el mismo menú de IMSS Infonavit, ITSE, exportación de bajas, reingresos y modificación de base de cotización. Vamos a elegir ese. Nos aparece una ventana de filtro, elegimos registro patronal, periodos que queremos reportar, departamentos, fecha donde vamos a encontrar nuestros movimientos, en este caso 2021, vamos a poner noviembre, vamos a poner a 31 de noviembre del 2020. Todo lo que hayamos hecho en este mes, 31 de noviembre. Lo bueno es que me están poniendo atención, ¿eh? Del 1 de noviembre al 31 de noviembre del 2021 y vamos a avisar de modificaciones. Número de guía, no me acuerdo bien qué es, pero puede ser, si no me equivoco, en consecutivo. Ejecutamos el reporte. Obviamente, el sistema no tiene una conexión en línea con el ITS, es decir, no se puede conectar. Lo que vamos a hacer es generar un layout, un archivo de texto, que una vez que entremos al ITSE, lo podemos cargar sin tener que capturar. Digo, ya es una buena ayuda. ¿Sí? Miren, así nos lo va generando. Aquí ya nos da los códigos que el ITSE pide en su layout para poder subir la información. En la parte de abajo hay algo que dice reporte informativo. Esto ya es en español. Ya es qué significa 1, 2, qué significa tipo movimiento 07. ¿Sí? Aquí viene codificado, que es como se sube o se genera el layout. Ahorita que termine, nos va a aparecer un botoncito al centro para generar el archivo de texto en la ruta que nos indica aquí en el recuadro gris con letras azules, que es donde vamos a encontrar precisamente ese archivito. Déjenme, le voy abriendo la ruta, que debe de ser en equipo, sec, compact, esas, más, la tengo aquí, pues sistemas, aquí debe de estar. Sí, claro, adelante si quieres abrir el micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes. Me surge una duda aquí para la configuración para sacar el reporte de manera con el sistema. Sí. Bueno, yo anteriormente manejaba otro sistema de nómina y cuando la empresa me dice por temas de solvencia que tengo que cambiar de sistema, pues obviamente yo nada más tuve menos de una semana para aprenderlo
más que pudiera del sistema. No tuve una capacitación así a detalle. Me surge duda porque en la tabla de prestaciones vienen los factores de integración. Bueno, dependiendo de cada empresa, por ejemplo, yo manejo 3 y cada una tiene distintas prestaciones, en Sí. aguinaldo, primas vacacionales. Pero esto también tengo que, en el tema de tablas de empresa ya lo tengo todas los factores de integración, pero también hay otra tabla que dice catálogo de tipo de prestaciones. Ahí viene lo que son las primas vacacionales, las vacaciones, primas vacacionales, aguinaldo, y al final viene un factor de integración. Ahí también debo de capturar para que me haga este cálculo de manera automática. No, el sistema no necesita poner factor de integración Ajá, porque mientras tenga días de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, se generan automático. ok, Este factor de integración es por si hubiera otra prestación en días que afecte la integración, que no sea ni días de vacaciones, ni prima vacacional, más bien ni prima vacacional, ni aguinaldo. Obviamente, como no está aquí, pues habría que ya poner ahora sí el factor de integración. ¿Sí? ok. Por lo general, con esto es suficiente para el sistema para que determine su factor de integración. ¿Sí? Bueno, como yo realizo los cálculos de manera manual, entonces yo lo que hago es subirlos en la opción de procesos, aumentos de salarios, incrementos de salarios. Y ahí ¿Sí? veo que me pone igual una tabla donde me pone las antigüedades de cierta manera, pero pues nunca había tenido la oportunidad de ver este proceso. Entonces eso me surgió, me acordé que aparte de tabla de la empresa vienen otro apartado. Entonces quise Ujú. salir de esa duda. Sí, no, en Bueno, este caso no es necesario ok. el factor de integración. Y efectivamente en las tablas viene antigüedades, ¿Sí? ¿sí? Pero digamos que esta queda, si no me equivoco, queda más arriba la de prestaciones, Ok. ¿sí? Porque aquí viene muy general, hablando de antigüedades, nada más, Sí. ¿sí? Muy bien. Ok. Bueno, muchas Entonces, gracias. ¿nombre de qué? Tenemos la información, tenemos el informativo que les digo ya viene en español de qué se trata, tipo de trabajo, tipo de salario. Acá pues viene codificado. Igual revisen que cabe con los asteriscos para que sepan que terminó el proceso. Generamos el archivo. Aquí dice en dónde se guardó. Vamos a esa carpeta. Dice que fue aquí, ITSE, y tenemos un archivo, un TXT, un layout que podemos cargar entrando al ITSE. Aquí sí van a tener que meterse al internet y, y subirlo. Ok. Ahí, Fernando, pues temas muy particulares de cómo configurarlo, los vemos ya como servicio. Ahí sí, pues no, mm, es en las tablas, pues, pero sí se sale un poquito del tema. Ok, déjenme ver, dice Uciel, el reporte de 2 personas con vientos 1 y 18 de noviembre. ¿Qué pasaría si en ITSE te acepta primero el 18 y la del 1 te la rechaza? ¿Puedo reenviar la del 1 y me la aceptaría? Híjole, ahí sí no sé cómo se porte el ITSE. Yo aquí, bueno, aquí el punto es de que como se hizo 2 veces el proceso por dos cuestiones de curso, o sea, lo hicimos doble, no tendría que ser así, ¿verdad? Tendríamos que haberlo hecho una sola vez y generar el archivo una sola vez. Me imagino que si subes el primero y luego subes el 18, quizá el último se sustituya al primero, quizá el sistema te diga que ya está presentado esa modificación
o si lo tengas que subir como una complementaria, ahí sí desconozco cómo se porta el ITSE en estos casos, ¿sí? Digo, regularmente se hace una sola vez y parece una sola línea. ¿Por qué? Pues porque lo hicimos una vez, ¿no? Aquí para efectos de mostrarles cómo se genera, pues es que entramos aquí, generamos esto. ¿Qué otra cosa pueden hacer con la exportación al ITSE? Bajas y reingresos también lo pueden hacer desde aquí, sin tener que meterlo manual en el ITSE. Muy bien, vamos a regresar al sistema y una vez que tenemos ya la cuestión del ITSE, vamos a ver la cuestión del SUA. Para el SUA hay dos formas. Yo recomiendo que pues se haga una conexión que donde tenga yo el SUA también tenga donde tenga el SUA tenga una terminal del sistema de nóminas para, con este botoncito conexión SUA, buscar en mi computadora o en mi red, ahí en el servidor, la ruta donde voy a tener yo la base de datos del SUA, que es cobranza SUA, SUA MDB, y con esto ya conecté mi sistema de nóminas con mi sistema SUA. ¿Qué voy a poder mandar a SUA? Ah, bueno, la otra. Oye, es que yo no tengo el SUA. Lo tienen allá. Y allá no tienen nóminas o viceversa. Entonces, lo que yo voy a hacer es generar archivos de texto. Genero archivos de texto, se los mando a mi compañero o al contador o al del despacho y él, en vez de capturar en el SUA movimiento por movimiento, carga los archivos de texto de altas, movimientos o incapacidades. También nos ahorra mucho trabajo. Lo mejor, tenerlo conectado. ¿Qué vamos a hacer? Elegir registro patronal, fecha inicial, que aquí vamos a elegir, por ejemplo, una fecha de noviembre. Fecha final, también 30 de noviembre. ¿Sí? ¿Qué tipo de movimientos? Podemos mandarlos todos o alta, movimientos, incapacidades. Para hacerlo más masivo, vamos a mandarlo todo. Tipos de periodo, si quiero mandar solamente los semanales o luego los catorcenales o quiero mandarlos todos, también puedo. Algún departamento o empleados de baja. Yo le voy a poner que no, nada más para ver qué sale. Y ahora lo que sigue es ejecutar para que el sistema empiece a ver qué movimientos tuve de los que se exportan al SUA, y en este caso está buscando, no tuve altas, no tuve incapacidades, pero sí tuve, bueno, en este caso, algunas ausencias y modificaciones de salario. ¿Sí? Como si se fijan, está doble, por lo que estábamos comentando. Por aquí nos comenta Nereida, dice, no la acepta, te dice que ya existe una modificación de salario posterior a la fecha. Entonces ya vamos aclarando también esa parte. Bueno, aquí, una vez que yo reviso altas, incapacidades y movimientos, reviso que estén correctos. Si alguno, por ejemplo, yo no lo quisiera mandar por algún error, lo desmarco. ¿Sí? Si yo no tengo la conexión en línea, yo genero archivos de texto, en altas, movimientos, incapacidades, ¿sí? En esta ruta, yo la voy a copiar, continuar, y yo genero mis archivos que le voy a mandar a mi compañero que lleva el SUA, y él ya nada más, en este caso, pues el único que tiene es el de movimientos, ¿sí? Modificaciones de salario. Y él se mete al SUA y los carga, los sube y ya no los tiene que capturar. Si tengo conexión directa con el SUA, entonces le doy aquí enviar movimientos a SUA y en automático me va a subir todo esto a mi sistema SUA. En mi caso, como no tengo el SUA con este registro patronal, no me mando nada. Pero eso yo creo que ya es lo de menos. Ya con esto ustedes ya lo pueden mandar de forma directa. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario? Aclaración, reclamación.
No se requiere incluso una configuración de interfaz, simplemente con que esté el registro patronal. Si hubiera, por ejemplo, si yo mando 2 veces el mismo proceso, también aquí sí estoy seguro, me dice que ya existe el movimiento, que no se va a repetir, que no se va a duplicar, ¿sí? Altas, modificaciones salario, bajas, incapacidades, todos te lo mandan de nóminas a SUA. Les digo, para que también eviten el doble trabajo en estar pasando esto de nóminas a SUA o que dejen que el pobre compañero se ponga a capturar manualmente. ¿Okay? Muy bien, los escucho, los leo. De mi parte, aquí termina el proceso de modificación de salario base de cotización. Se configura una vez, se revisa si hay conceptos nuevos. Se ejecuta cada primer semana, cada primer periodo del bimestre. Se revisa. Se manda a ITSE, se manda a SUA. Y tenemos el sistema funcionando al 100% o más cerca del 100%. Evitamos doble trabajo, evitamos calcular por fuera, evitamos que no tengamos un historial, evitamos romper la ley del IMSS. Muy bien, pues a ver, Federico, adelante. Ya vemos si la puedo contestar o si no es del tema, pero bueno, venga. Gracias, María. Dice María que basta. Pues lo están leyendo ahí, pues que era nada más para mí. Todo claro, qué bueno. Muy bien, ¿seguros que están todos, está todo bien? Aprovechen. Gracias, Carmen. Muy bien, pues bueno, terminando. Mis datos están en la pantalla, mi celular con WhatsApp, mi correo, el teléfono de la oficina. Recuerden que estamos a sus órdenes para ayudarlos a configurar sus sistemas con sus actualizaciones, sus renovaciones. Nos ayudarán mucho que las hicieran con nosotros, porque acuérdense que aparte de ponerles el sistema, les podemos dar ese tipo de capacitaciones, asesoría, consultoría. Los podemos acercar a nuestra red de socios de negocio, red 360 grados. Por si algo no podemos hacerlo nosotros, tenemos el contacto de quien sí puede, defensa fiscal, abogado corporativo, contador externo, seguros, marketing digital, páginas web, redes, etcétera. En ITSE, ¿cómo se carga el TXT? Pues por ahí en ITSE. Ahí sí, como no uso el ITSE, no sé en dónde, pero por ahí viene la opción de subir movimientos. ¿Sí? Eso sí sé que por ahí viene, no sé exactamente en dónde. Ok, Federico, pues si gustas escribir, por aquí te leo. Gracias a ti, Humberto. Gracias a todos. Les recuerdo, estamos a sus órdenes. Cualquier cosa que puedan ocupar de nosotros. Ok, voy a leer lo que me están escribiendo. Dice, la actualización de nóminas aún no está para el 4.0, solo para cancelación de los recibos. ¿Es correcto? La actualización de nóminas aún no emite el 4.0. Viene ya preparado, si no me equivoco. Solo la cancelación ya con el nuevo esquema. No, Fernando, a ti, gracias. Pregunta Marlene, en caso de que tengas personal como fijo y por alguna razón pagas extra en lo que aplica la variabilidad, ¿cómo lo podemos reportar? ¿O se afecta para el...? No, simplemente en el sistema para que te lo consideren el reporte en Excel, ponlo como mixto, ¿sí? Porque luego como viene fijo no lo considera. Sí, pero no pasa nada. Ok, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Pregunta Federico, actualizaron nóminas y en el apartado de deducciones me pareció ajuste para subsidio, numeración 71. Y voy regresando a RH.
Eso implica que el salario. No, fíjate, Federico, la cuestión del subsidio es algo que tiene ya, si no me equivoco, 2 años, más o menos, donde la autoridad eh, se pone a cuentas con el trabajador respecto al impuesto y ahora cada mes. Si el trabajador estuvo recibiendo subsidio y al final no le correspondía, el trabajador cada fin de mes tiene que devolver ese subsidio. ¿Sí? Ese es el ajuste al subsidio. Entonces, antes se hacía cada año en el cálculo anual, ahora se hace, aparte de cada año en el cálculo anual, cada mes. Se hace un ajuste al subsidio. ¿Sí? Por ahí va, por ahí viene eso. Otra cosa, mándenme un mensajito, díganme de qué quieren otro tema y con gusto lo preparamos. Puede ser ajuste al subsidio, puede ser manejo de viáticos, puede ser lo que ustedes gusten y manden del sistema. Lo preparamos y hacemos otra sesión de estas. Sí, no, de hace 3 años ya cambió mucho. Sí, hay que ponernos al corriente. Muy bien, pues muchas gracias. Con esto doy terminada la sesión. Manden el mensaje directo a mi WhatsApp o un correo. Díganme de qué hacemos el próximo curso y lo programamos. Pues muchas gracias. Otra pregunta dice... Ok, mándame mensajito a mi WhatsApp y lo revisamos. ¿Sí? Por ahí me dice NM Castillo, que no sé exactamente cómo se llama. NM Castillo. Sí, mándame un WhatsApp y ahí nos ponemos de acuerdo. Está en pantalla, ahí donde dice CEL. 444-116-6528. Celular con WhatsApp. Y bueno, pues si no nos siguen todavía en Facebook, busquen Contigo Consultores y ahí aparecen varias cosillas que ponemos, los próximos eventos, información, promociones y algunos videos de las capacitaciones que damos por si lo quieren volver a ver o compartirle a alguien que les caiga mal. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a terminar la sesión. Gracias que estuvieron hasta el final. Vámonos a comer y nos vemos a sus órdenes. Hasta luego.